¿Cómo les va? Les saludo con todo afecto para todos ustedes que están interesados no solamente en la medicina, sino también el efecto de la medicina y toda su historia, sobre todo alrededor de trastornos. Ya recuerden lo que les estoy diciendo, voy a hablar sobre trastornos y soluciones. Miren, en la ocasión pasada me quedé una idea que quería transmitírselas para solidificar lo que yo le dije, el manejo de la medicina, sobre todo indecorosamente. O sea, que no, que están, digamos, que como yo les dije, son mercaderes de la medicina. O sea, mercaderes del dolor y todo. Miren, en alguna ocasión, en esos años 60 del siglo pasado, llevé muchos años, ¿verdad? En ese sentido, este, en esos años 60 del siglo pasado, llevé a un técnico de electrónica cuando todavía se utilizaban aparatos con bulbos y alguno que otro naciente transistor. O sea, un tocadiscos antiguo. No podía dejar de escuchar mis discos y llevé mi aparato para que lo arreglaran. Sabía de las tranzas de algunos mecánicos y pues yo me confiaría fácilmente, o sea, no, más bien no me confiaría fácilmente. Cuando regrese por mi aparato que yo ya le he arreglado, le pregunté al técnico electricista, o sea, electrónico, que cuánto le debía. Él me dijo que 50 pesos. En ese entonces, 50 era mucho. En los años 60, imagínense. Entonces me pareció caro, pero pues, valía la pena. Yo quería escuchar mi música, ¿no? La música clásica que me gusta tanto. Entonces le pregunté nuevamente al técnico especialista de qué estaba dañado. Entonces él me dice que solo le cambió un bulbo que estaba fundido. Ah, caray. Le repliqué al decirle que era muy caro para cambiar un bulbo. Y me contesta que no cobraba por lo que hizo, sino por lo que sabe. ¿Qué razón tenía? Definitivamente. Ese era un profesional honesto. Así como existen y pululan profesionales en todas las materias o tecnologías en este globalizado planeta, que se dejan llevar por la moda de ser deshonestos, indecentes, inmorales e indecorosos, como algunos médicos que han tomado el camino fácil de la mentira para ganar más dinero de lo que se merecen. Cuando al observar algún trastorno que se resuelve con una técnica no invasiva, deciden mentirle al paciente diciéndole que necesita cirugía. ¿Por qué? Porque cuesta más una operación para curar una gastritis que una inflamación de mucosa del estómago. Y otra cosa es la úlcera péptica. Por supuesto que no requiere cirugía, sino una simple gastritis. Solo son operados algunos pacientes que tuvieron complicaciones con el tratamiento o en pacientes a los cuales no se les realizó un buen diagnóstico. También en aquellos que presentan complicaciones, o sea, de las úlceras duodenales, o sea, cuando son resistentes al tratamiento médico o en los cuadros de úlceras perforadas. Ya les explicaré más adelante cada trastorno y con la mayor claridad posible. No puedo evitar la parte técnica, porque pues medicina es una ciencia técnica. Bueno, vamos a empezar este capítulo 2 con esto. Miren, actualmente se pueden llevar a cabo cirugías convencionales, o sea, abiertas, pero también pueden resolverse con cirugía mini invasiva laparoscópica. Bueno, después, ojalá que los médicos o los estudiantes de medicina que están estudiando medicina, bueno, pues me van a entender muy bien, seguramente. Y ustedes que son, pues, escucha, posiblemente enfermos o algo, pues también traten de entenderme, ¿no? Bueno, agregando paralelamente un tratamiento, por ejemplo, apropiado con medicamentos, entendiendo que con la paroscopía se puede resolver el problema sin ser radical.
O sea, vamos a abrirles totalmente, ¿no? Lo mismo sucede con las embarazadas, pues que fácilmente son engañadas al decirles que su parto es difícil, entendiendo que el parto natural tiene 3 etapas, que es la supresión y dilatación del cuello uterino, el descenso y nacimiento del bebé, como el alumbramiento de la placenta. Entonces, ¿por qué se le dice a la embarazada que es necesario realizarle una cesárea? Sencillo, mis queridos amigos, porque le costará más una cirugía radical que contratar una partera experimentada y en su casa. O sea, el médico de un hospital, sobre todo privado, se enriquecerá con esta práctica y los pacientes pagarán lo que sea por ver saludables a sus familiares. Tengo que ser muy severo con esto porque yo lo he estudiado y lo he visto. O sea, muchos pensarán que muy pocos profesionales, o sea, respetan algún juramento médico. Ustedes han escuchado el juramento médico. O sea, es un juramento hipocrático de la Convención de Ginebra. O sea, tienen que ser sinceros, leales y respetuosos con el enfermo. Entonces, miren, les digo, el juramento hipocrático de la Convención de Ginebra que dice, primero, en el momento de ser admitido entre los miembros de la profesión médica, me comprometo solemnemente a consagrar mi vida al servicio de la humanidad. Creo que pocos consagran su vida a la humanidad, ya que en este mundo comercializado y enajenado, pues los lleva a comerciar. Y en la mayoría de los casos, olvídese, la mayor parte quieren operaciones, ¿no? Otro juramento dice, conservaré a mis maestros el respeto y el reconocimiento del que son acreedores. Seguramente la mayoría de los médicos respetan a sus maestros, ya que estos podrían desacreditarlos. O sea, unos catedráticos que la mayoría deben ser honestos. De otra forma, no serían profesores, claro, si se comportan sin ética profesional. Tercero, desempeñaré mi arte con conciencia y dignidad. La salud y la vida del enfermo serán las primeras de mis preocupaciones. Ese es el compromiso que tiene un médico cuando respeta el juramento hipocrático. No dudo de que a cualquier médico, por muy corrupto que sea, velará por la salud de sus clientes, para que salgan sanos de su hospital. De otra forma, no regresarán ni tampoco los van a recomendar a nadie, ¿verdad? Eso está definitivo. Miren, a pesar de que, a pesar de que los llegan en la calle por lo costoso de los aparatos y las operaciones y todo, o sea, por el pago oneroso del tratamiento, gracias a su desconocimiento de la enfermedad. O sea, el enfermo no sabe de qué se trata una enfermedad. Y si dice, hay que operar de usted, porque no, o sea, esa enfermedad que padecen los enfermos, o sea, no lo conocen, y mucho menos la solución de su problema de salud. Para eso son los médicos, pero ellos les pueden engañar. Usted necesita una operación y este tipo de trámite que se va a hacer. Entonces ustedes no saben, entonces les puede sacar el dinero que quieran. Les van a inventar malestares que no tienen. Bueno, otro apartado de este juramento es respetaré el secreto de quien haya confiado en mí. Ese es un compromiso del médico. Esa es parte de la estrategia de quien ve el signo de pesos en el rostro del paciente. O sea, comentará su caso solamente a los familiares, que ni se imaginan cómo se maneja un bisturí. Otro compromiso del médico es mantener en todas las medidas de mi medio el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica. Mis colegas serán mis hermanos. Mira, si se trata de colegas,
que igualmente abusan de la ignorancia de sus pacientes sobre sus males o padecimientos, pueden llegar a ser honorables entre estos para guardar los secretos de la deshonestidad. Y tengo que ser real. Estoy diciendo en verdad, yo no tengo nada en contra de los médicos actuantes o que estudiaron mucho, que se prepararon mucho, sino de aquellos que son verdaderamente deshonestos. Otro juramento es: no permitiré entre mi deber y mi enfermo vengan a interponerse consideraciones de religión, de nacionalidad, de raza, partido o clase. O sea, entendamos que no me refiero a los médicos distinguidos, acreditados o dignos, sino a los matasanos con título patito. A ningún médico deshonesto le conviene enfrentar diferencias con quien lo va a enriquecer. Así que le llevará la corriente en cuanto a sus puntos de vista y no polemizará las diferencias personales o de fe, por ejemplo, ¿no? Otro compromiso médico es: tendré absoluto respeto por la vida humana. Eh, o sea, es un compromiso muy importante. O sea, no dudo de que todos los médicos harán su mayor esfuerzo de que la vida humana no se encuentre en peligro, porque se les acaba la mina de oro, pues básico. Ya no va a recaer, aquí nada más vienen unos enfermos y se mueren todos. Pues, ¿quién va a ir a ese hospital? Pues nadie. Por ejemplo, otro es: tendré absoluto respeto por la vida humana. O sea, no dudo de que todos los médicos hagan su mayor esfuerzo de que la vida humana no se encuentre en peligro. Les digo, es importante. Ahora, cuando dice: aún bajo amenazas, no admitiré utilizar mis conocimientos médicos contra las leyes de la humanidad. O sea, en este caso, el médico indecente o inmoral pues, puede prestarse para actos deshumanizados, aunque solo se trate de médicos enfermos mentales. O sea, hay otro juramento que dice: hago estas promesas solemnemente, libremente, por mi honor. O sea, no sé cuánto honor posean aquellos que han aceptado tener muy poca calidad humana al engañar a sus pacientes. Hay muchos médicos que engañan a sus pacientes, que les dan como atole por el cero. O sea, se les señalan enfermedades que no tienen o aparentan mayor trastorno del que realmente padecen. ¿Para qué? Pues para ganar con terapias, medicinas que ellos venden y tratamientos costosos innecesarios. Miren, algo que debemos aceptar y que resulta definitivo y reconfortante es que el avance de la ciencia médica, acompañada del desarrollo de fármacos efectivos que colaboran para la recuperación de los enfermos, no tiene nada que ver con la industria farmacéutica, que no es dama de la calidad, porque sus investigaciones, sus laboratorios se encargan de diseñar nuevos fármacos que coadyuven o aligeren los dolores de un desorden orgánico. O sea, no lo curan, simplemente se adhieren a los procesos naturales que los propios sistemas del cuerpo han construido para subsistir. Porque una cosa es la enfermedad en sí y otra el desorden que se presenta, digamos, en alguno de los procesos de cada sistema del organismo. El organismo tiene un sistema que está bien organizado. Tiene y que porta la capacidad de utilizar sus defensas o desarrollar otras para paliar dicho trastorno. El problema y la deshonestidad aparece cuando un médico, tal vez en contubernio con alguna marca farmacéutica, se dispone a recetar medicamentos que terminan siendo placebos o solo aquietadores del mal, pero que no aseguran una rápida recuperación, ya que dependen mucho de la capacidad del organismo, en especial para sobreponerse al daño recibido por un agente extraño.
por una enfermedad congénita o por un daño exterior destructivo. Debemos entender que la industria de la salud, o sea, no le interesa que los seres humanos se curen o permanezcan sanos siempre. ¿Por qué? Porque el negocio se hundiría y se perderían muchos empleos. Además, los productores de tantos medicamentos, las farmacias, los boticarios, los médicos, enfermeras, asistentes, secretarias y tantos empleados que dependen de este lucrativo negocio, que es la salud, tendrían que buscar trabajo de mozos, de obreros o de jornaleros, porque todo el mundo estaría sano. Lo cierto es que para la felicidad del mundo de la medicina, este panorama es imposible de lograr. Primero, porque vivimos en un planeta competido. Sí, el ser humano, si el ser humano compite por la sobrevivencia en contra de los insectos, de las bacterias, de los virus, de los hongos, o sea, de las condiciones ambientales, por ejemplo, que incluyen a muchos depredadores que exigen un sitio en este planeta. Entonces, el ser humano es susceptible de ser dañado por innumerables condicionantes, como ya lo he mencionado. O sea, diseñados muchos de estos por él mismo, o sea, como tener una mala alimentación, no hacer ejercicio, contaminarse con los productos que éste inventa por el desarrollo industrial, por el rompimiento de una vida sana, más original, y en condiciones que le acerquen a la naturaleza virgen, o sea, con aire puro y una subsistencia agreste, con las comodidades mínimas, necesarias pero suficientes. Para eso debería regresar al campo, a una vida rural, sin desprenderse de los beneficios de algunos avances tecnológicos. Pero aún así, o sea, la naturaleza puede aportar a la sobrevivencia de cualquier ser humano si éste se adapta a sus condiciones y limitaciones de otras épocas. Miren, el desarrollo de las ciudades y la búsqueda de la comodidad o la necesidad de sentirse acompañado por un grupo social ha producido el abandono de esas zonas rurales, llenas de riqueza vegetal como animal, que son el cultivo de una verdadera vida sana, menos congestionada, congestionada y más natural. O sea, ¿cuántos son capaces de huir hacia esas llanuras de la salud? Me pregunto. Pocos, por desgracia, ya que se encuentran atrapados sin salida de una forma y estilo de convivir, de disfrutar, de acoplarse al hacinamiento y la despersonalidad, por ejemplo, ¿no? La pérdida de valores, de principios y de ver la vida como un romance todos los días. O sea, como insisto, disfrutar la salida del sol a su puesta en el atardecer, de ver por volar a los pajaritos, de ordeñar una vaca, de ir por los huevos al corral de las gallinas, de ver crecer su hortaliza, de dormir temprano y levantarse cuando cante el gallo. Algunos serán los afortunados y pocos los que logran alcanzar esa saludable meta. O sea, prepárense entonces, mis queridos seres humanos, a padecer enfermedades que podrían evitarse. O sea, mantener las enfermedades y administrar los síntomas. El negocio es no quedarse sin negocio. Es básicamente lo que es la industria médica. Y todos la defienden como sea, ¿no? Eso es definitivo. La farmacéutica, por ejemplo, no quiere curar a la gente. O sea, que utilicen fármacos en forma permanente, es lo que quiere la farmacéutica. O sea, los síndromes de abstinencia que producen los fármacos que se dejan de tomar, por ejemplo, ¿no? El colesterol se baja con estatinas, por así decirlo, con otros fármacos, pero produce otro tipo de trastornos. Por ejemplo, los antidepresivos. Son drogas para enfermos graves y no indica el médico el uso de otros caminos para disminuir la depresión.
Por ejemplo, se ganan millones en el arreo de ganado humano, enfermo o doliente, para darles placebos, síndromes o enfermedades reales. O sea, la historia inicial para un buen o sea, ¿qué es lo que se requiere? Una historia clínica inicial, pues ¿para qué? Pues para un buen diagnóstico. Si ustedes son enfermos y no dan una historia, les desarrollan una historia clínica que muchas veces le puede llevarse 1 hora, 2 horas, es en el contacto del médico con el enfermo. Miren, para prevenir, bueno, ¿cómo voy a prevenir un trastorno? Primero, en términos generales, para prevenir un trastorno, primero es analizar qué tipo de nutrición tiene, el ejercicio, autocontrol, estrés al mínimo, hacinamiento, evitar el hacinamiento, o sea, tener una vida más natural, evitar las medicinas, bueno, la mayoría, cuando no tienen ustedes un trastorno grave, escuchar y leer a los naturalistas y además las condiciones del cuerpo. Y ya como un algo extra, leer mucho. Eso les va a tonificar y a orientar totalmente. Para este juego de la comercialización galopante en el mundo de la medicina, no solo los médicos se encuentran en la bolsa de la corrupción médica, sino todos los que juegan en la maquinaria económica de esta ciencia, sobre todo cuando existe una interdependencia comercial enajenante y en algunas áreas abusiva. No me refiero a los especialistas que con sus tecnologías avanzadas pues cobran honorarios por lo que valen, porque en apariencia no realizan muchos procedimientos en sus cirugías, en la propuesta de terapias o tratamientos, pero es que saben tanto como han estudiado, practicado e investigando, y saben decir las palabras correctas, indicar el tratamiento adecuado, y recetar medicinas o terapias que aliviarán al paciente sin pensar cobrarle más de lo justo. Ahora bien, hablando sobre especialidades delicadas que requieren maestría refinada, como los neurólogos, por ejemplo, estipación, cuando se extirpa un tumor, por ejemplo, cerebral, los cardiólogos en operaciones a corazón abierto, o sea, realizando una derivación cardíaca, un cambio de válvulas, implantación de un marcapasos, por ejemplo, realizar cateterismos, hay muchos más. O los cirujanos vasculares, por ejemplo, una operación de las arterias, como la complicada endarterectomía carotidia, de las carótidas, que es una cirugía extraordinaria y compleja. O sea, los oncólogos alrededor del cáncer pues, que son muy requeridos, con mucha experiencia, como los que practican cirugías, aunque por su demanda existan especialidades mejor remuneradas, como los ortopedistas, por tanto accidente que hay, ¿no? De caídas o luxaciones, los cardiólogos también para mantener eficiente el sistema cardiovascular, evitando un infarto, taquicardias, arritmias, fibrilación auricular, angina de pecho, defectos de la presión arterial, identificación de las arteromas, etc. Los urólogos, los gastroenterólogos, los cirujanos plásticos, los hematólogos y oncólogos, los dermatólogos, que son los que más dinero ganan al mes, es por mucho trabajo y porque son bastante demandados. Ahora, no les sucede igual, aunque no están mal pagados. Por ejemplo, son los buenos y capacitados radiólogos, o sea, los neumólogos, radiólogos, los cirujanos generables, por ejemplo. Y menos requeridos son, por ejemplo, los pediatras, los endocrinólogos o los internistas. Y de los neurocirujanos que ganan
por cada operación del cerebro, cerca de 20 a 25,000 dólares por cirugía, no son los más demandados. ¿Por qué? Porque las cirugías del cerebro no son constantes, ni son de mayor número que otros trastornos. Le estoy dando un resumen genérico de lo que yo escribí en mi libro. Mire, normalmente los especialistas cirujanos son requeridos para una operación en especial de acuerdo a su competencia y no participan en la administración de un hospital ni atienden a los pacientes. Eso quiere decir que no tienen tentaciones para convenir el precio de la cirugía y son remunerados cuando la terminan satisfactoriamente, como si fuese una obra determinada. Si se les mueren muchos pacientes, pues no serán llamados por incompetentes. Se les puede considerar amigos permanentes de Hipócrates al respetar el juramento hipocrático. El mundo de la deshonestidad médica puede alcanzar, digamos, a los médicos internistas, médicos de turno, médicos generales, farmacia y alguna que otra enfermera o enfermero coludidos con el dueño del hospital que enajena deshonestamente y sumados a esta mafia de la inmoralidad, la gran industria farmacéutica que necesita vender su larga lista de medicamentos tan variados y sofisticados que en un acto deshonroso con los médicos se proponen a recetar placebos para moderar los síntomas de una enfermedad, para medio curarla o para hacer que el paciente siga consumiendo los productos que supuestamente resolverán los padecimientos que el médico le ha establecido. Mire, el problema y la deshonestidad se inician en el momento en que un médico decide a ojo de buen pájaro adivinar el trastorno de acuerdo a los síntomas breves que el paciente le comenta o se no sé, metir la presión y cosas de esas. O sea, me duele la cabeza, camino chueco, no duermo bien, me duelen los pies, me mareo. Cuando veo a mi suegra me espanto. Así, sin realizar una correcta anamnesis. ¿Qué es la anamnesis? Es un conjunto de datos que se recogen en la historia clínica de un paciente con un objetivo diagnóstico. O sea, hacer un diagnóstico preciso. Hay que hacer una amnésis y se lleva tiempo, ¿no? O sea, que lleva su tiempo de recopilación de datos. Quien no lo realiza un análisis eficiente, sin considerar síntomas muy evidentes de un trastorno común, por ejemplo, como el resfriado, la gripe, o qué sé yo, o puede comentar, pues no sé, puede cometer un error técnico de pronóstico reservado. Medir la presión sanguínea, la temperatura, el ritmo cardíaco no es suficiente para establecer un buen diagnóstico de una enfermedad que puede ser más enmarañada. Por ello, la necesaria anamnesis, más visibles o detectables, sin necesidad de pruebas o análisis técnicos de sangre, orina o fecales en el laboratorio. Por ejemplo, ecografías, radiografías o tomografías, por ejemplo, muchos más. Aunque sea un trabajo extra o rutinario o exagerado, quien no lo hace se encuentra desorganizado o no le importa, o sea, una anamnesis, un estudio clínico a profundizar una historia clínica del enfermo. O no le importa un estudio serio y profesional médico sobre cualquier paciente. Entonces, elabora y capta la información total del paciente, registrando en su personal hoja clínica, como antecedente, como parte de la estructura funcional de un hospital. O el seguimiento de quien entrega su confianza al médico en turno. O sea, la industria farmacéutica siempre será rentable. ¿Por qué? Porque a un enfermo de cualquier trastorno comprará o utilizará el tratamiento o medicación que se le asigne. Pues ¿para qué? Pues para disminuir su dolor, su molestia,
o acabar con los síntomas desagradables que le aquejen. O sea, el paciente paga hasta con lo que no tiene con la idea de no sufrir, de no quedar incapacitado, de no estar cerca de la muerte, de verse joven, de sentirse joven, de tener mejor aspecto y de poder dormir con la idea de no despertar. O sea, el paciente le preocupa, al paciente le preocupa, o sea, la idea de la muerte, pero también el sufrimiento. O sea, se agarra a la vida como si pudiese ser eterno, como si esta fuera eterna. Y esto lo aprovecha la industria médica en un acuerdo comercial, ¿verdad? Que les conviene a todos. Los enfermos tendrán una esperanza de vida mejor, el médico a todos, ¿verdad? O sea, el médico podrá darse pues, unas buenas vacaciones a la Ribera Francesa y los inventores de medicamentos seguirán llenando su arca de ganancias, aunque sus variadas fórmulas no aseguren una vida inmortal. Es taparle el ojo al macho, animar al paciente terminal de que con la morfina no sufrirá dolor y negándole el conocimiento de que esta por fallecer. O sea, no se interesa, no se enterará se va a enterar de esto. Es humano y conveniente para los que forman parte de la industria médica. Hay mucho que hablar de esto, pero por lo pronto no voy a hacer estos videos largos para que no se me aburran. Lo que yo que deseo es servirles a ustedes. Sobre todo aquellos que dicen, no, yo estoy bien, yo no me enfermo de nada, ¿no? Te vas a enfermar algún día. Nadie es invariable, nadie es eterno, ni nadie es Superman. O sea, nos vamos a enfermar todos, a tiempo o a tiempo, como sea. Les agradezco mucho su atención de este audiolibro. Parte de un libro interesante, sobre todo cuando vayamos a vayamos a entrar a los trastornos y específicamente cada uno de ellos. Por lo pronto les quiero dar esta introducción para que ustedes entiendan cuál es el objeto, el haber escrito este libro. Pues es para ustedes, para que se orienten y que nadie los engañe. Que estén muy bien, ¿eh? Nos vemos en la próxima ocasión.